¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde me miren y a la hora que me miren. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Hoy les traemos un cuentito bien bonito que tiene una enseñanza muy linda. Escuchemos. Didi el duende chismoso. Érase una vez un diminuto duende que vivía en un bosque rodeado de un montón de animalitos. Se llamaba Didi y era un duende muy, pero muy chismoso. Siempre andaba cuchicheando y enterándose de las vidas de todos los animalitos. Y su mayor defecto era que no sabía guardar un secreto. Cada vez que se enteraba de algo, no dudaba en contárselo a todo el mundo. Un día, mientras estaba sentado bajo un árbol, oyó una voz que le dijo: «Didi, está muy feo no guardar los secretos de los demás. Mi consejo es que pienses sobre ello y te des cuenta de que eso no está bien. Si no, las cosas podrían ponerse feas y nunca tendrás la confianza de nadie. Y tú sabes que la confianza es lo último que se gana y lo primero que se pierde en esta vida». Quien hablaba era Bubú, un anciano búho que sabía un montón de cosas y siempre daba consejos a todos los animalitos para intentar que las cosas siempre fuesen bien. «¡Qué tontería! A mí me da igual que nadie confíe en mí. Eso no sirve para nada», contestó Didi al viejo búho. Didi continuó contando la vida de los demás animalitos y cuchicheando a los cuatro vientos cada cosa de la que se enteraba. Y pasados los años, volvió a encontrarse con Bubú. «Didi, sigues siendo muy chismoso y no respetando los secretos de los demás. Te recuerdo que la confianza es algo muy importante. Y si todo el mundo se entera de que no sabes guardar sus secretos, perderás la confianza de todos», le dijo el viejo búho. «¡Buah! Esas son tonterías», volvió a decir Didi. El duendecillo nunca hizo caso a los sabios consejos de Bubú. Y un día pasó algo que no esperaba. Se enteró de que en unos días los ratones organizarían una gran fiesta sorpresa para todo el bosque y a las que vendrían invitados todos los animales del planeta. Didi no tardó un segundo en contarlo a todo el mundo. Pero lo que Didi no sabía es que se trataba de una trampa que le habían preparado los ratones y otros animalitos del bosque que estaban hartos de que fuera tan curioso y chismoso. Y así fue. Llegando el gran día de la fiesta, todos los animalitos del bosque estaban deseosos de ver lo que pasaría. «Pero si aquí no hay ninguna fiesta», dijo un conejito. «A mí me dijo Didi que sería una fiesta grandiosa y que vendrían animales de todo el mundo», replicó una ardilla. «Y a mí me dijo que todo estaría lleno de comida y dulces», comentó un osito. Cuando Didi llegó, todos los animales lo abucharon. «¡Ay, Didi, mentiroso! Aquí no hay ninguna gran fiesta. Te lo has inventado todo». «¿Cómo? Pero si me lo contaron los ratones». «No puede ser. Aquí tiene que haber una fiesta», contestó Didi, sorprendido. Entonces los ratones
explicaron a todos los que estaban presentes que aquello era un plan solo para darle una lección a Didi, para que dejara de contar las cosas que oía sobre los demás y para que aprendiera a guardar un secreto. Didi, eso está muy feo. Nunca más confiaremos en ti, le dijeron todos los animales. Didi se quedó muy solo y mientras se lamentaba por lo ocurrido, apareció Bubú, el viejo búho. Didi, le dijo, te aconsejé que pensaras sobre lo que estabas haciendo y que cambiaras de actitud, porque si no perderías la confianza de todo el mundo. ¿Te dije o no? Ahora todos saben que eres un chismoso y que no sabes guardar un secreto, así que nadie te volverá a contar nada nunca. Didi se dio cuenta de su error y de lo importante que era ganarse la confianza de los demás. Siempre recordó la vergüenza que pasó cuando todos los animalitos se dieron cuenta de que aquella fiesta era mentira, y desde entonces siempre guardó los secretos de todos y nunca gritó a los cuatro vientos todo aquello de lo que se enteraba. Le costó mucho tiempo, pero poco a poco demostró que había comprendido el valor de la confianza y el respeto, y los animalitos volvieron a confiar en él. La historia de Didi explica que una de las formas de respetar a nuestros amigos es respetando también sus secretos. Da igual si nos los cuentan personalmente o si lo oímos por ahí. En ningún caso podemos contarlo a los demás. Es una falta de respeto muy grande que no solo puede causarle daño a nuestros amigos, sino que tal y como lo acaba de ocurrir a nuestro personaje, solo conseguiremos que nos quedemos absolutamente solos porque nadie querrá confiar en nosotros. Si te ha gustado este cuento, regálanos un like, puedes dejar tu comentario, suscribirte o compartir este video. Nos estamos viendo en una próxima edición. Cuídense mucho, hasta la vista.